¿Quieres entender cómo el ISN o el impuesto sobre nómina impacta a tu empresa? Quédate en este episodio porque te lo vamos a contar todo. Hola europeos, bienvenidos a un episodio más de El Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, ¿tú qué tal? ¿Todo bien? Terminando febrero. Ya, no es cierto, pero Bueno, puedes decir, terminando febrero. ya entrando en la época turbia Sí. de marzo. Ya, cansados, ya estamos al resto. Puede ser. Creo que, a ver, nosotros decimos esto más como hype. Sí, Porque la verdad es que en realidad, o sea, incluso por ejemplo en años anteriores mucho más involucrados en temas operativos tampoco fue sumamente pesado. Agradecido con el de arriba que la página del SAT de nuestras declaraciones está todo precargado. Tienen ahí nuestras 2 reviews de las declaraciones anuales pasadas donde fuimos bendecidos. Donde muchos de los problemas que normalmente tenían las empresas nosotros no los hemos tenido. Y que escuchamos también con colegas cercanos. Entonces digo, nada más se los decimos aquí como hype para que también entiendan el proceso de las declaraciones, pero en realidad seguramente estamos tranquilos en este momento. Pero bueno, justo como se los hemos venido platicando a lo largo de estos últimos episodios, febrero es un mes donde ya se empieza a tener como más trabajo por la parte contable, porque tenemos algunas cosas como la prima de grado de riesgo, que ya lo explicamos en el episodio pasado, que esto te afecta directamente como patrón en el pago de IMSS. Y actualmente vamos a hablar también de otro tema que te afecta como patrón, pero es en un pago de contribuciones estatales. Aquí debemos de recordar que cuando nosotros hablamos de impuestos, podemos tener 2 tipos distintos de impuestos, que serían los federales, que son con los que ya estamos más relacionados, como el ISR, el IVA, el IEPS, pero también cada uno de los estados tiene sus propios impuestos y derechos que podrían estar poniendo. Llámese impuestos sobre nómina, impuesto a el de tenencia, el predial, etc. Entonces, ahorita vamos a hablar exclusivamente de un impuesto estatal y por lo tanto también debemos de entender que les vamos a tratar de contar una generalidad de los impuestos sobre nómina. Sin embargo, no podemos ser muy específicos y probablemente el que más vamos a utilizar como ejemplo es el de Querétaro porque pues, es el que más conocemos, pero no podemos ser muy específicos porque tenemos 32 supuestos distintos y de verdad cada uno de los estados tiene formas bien distintas de calcularlo porque, por ejemplo, Querétaro tiene exenciones que no hemos visto en otros estados. Sinaloa tiene un cálculo dependiendo del monto de los ingresos que es medio tarifa, pero tasa también, entonces está interesante. Entonces, no nos vamos a meter en particularidades, vamos a hablar de generalidades, pero si quieres hablar de particularidades, un impacto fiscal a tu medida, para que puedas entender cómo funciona perfectamente en tu empresa y en tu caso en particular. Voy a generar ahorita mismo esa asesoría. Pero bueno, hablemos del famoso ISN o impuesto sobre nómina. Sí, pues miren, en nuestra investigación que hicimos, en el área de investigación de RP Consultores, encontró y detectamos que el ISN antes era un impuesto federal. Nace en 1963 para financiar la educación pública superior con una tasa del 1% sobre remuneraciones al personal. Y después en el 80 dijeron, ya saben qué, ya no queremos. Y derogaron este impuesto de manera federal, pero dando la opción a que los impuestos lo pudieran cobrar de manera estatal. Por ejemplo, creo que en Querétaro nace como hasta el 2002, una cosa así, se vuelve obligatorio el tema del ISN. Entonces, sí es ahí un tema interesante que contar y cada estado tiene distintas tasas, distintas particularidades. Debemos recordar ya como chismecito que normalmente cuando se quiere incrementar el gasto público, se tiene que incrementar el ingreso. ¿Cómo se incrementa el ingreso? Creando nuevos impuestos. Es por eso, de hecho, que en su momento, si no me equivoco, empezaron con las tenencias y empezaron con el predial, etcétera, porque se tenía que financiar todo el tema de los Juegos Olímpicos y de el Mundial. Ajá. Exacto. Entonces, ahorita justamente en estas últimas administraciones ha estado mucho el estandarte de no se han creado nuevos impuestos. Creo que los únicos impuestos que en su momento se crearon seguramente fue el IDE y el YETU. O sea, de los que en su momento se crearon, a nosotros nunca nos tocó verlos en la práctica, entonces podrán comprender que ya tienen bastantito tiempo, pero creo que esos fueron como los últimos impuestos que yo puedo saber que se crearon. De ahí en fuera, creo que normalmente hemos estado conviviendo con el ISR, el IVA, el IEPS y nuestros impuestos estatales. Pero hemos tenido hasta impuesto a los fósforos, entonces... A las ventanas. Ya y luego les contamos más historia fiscal.
Pero bueno, partiendo de este punto, como ya lo hemos explicado, entonces era federal, se pasó a estatal. Y aquí creo que debemos de entender que cada uno de los estados va a tener una particularidad en el cómo se llega a calcular este impuesto. ¿Por qué? Por lo que les decíamos, por ejemplo, el caso de Querétaro. Nosotros acá en Querétaro tenemos una pequeña exención que son 8 UMAS mensuales, que son algo así como 28,000 pesos. 27, 28,000 pesos ahorita en 2025. Entonces, nosotros, por ejemplo, si hablamos de Ciudad de México, una empresa que pueda tener una nómina mensual de 100,000 pesos estaría pagando el 3% de IS. El 4. Ah, Bueno, eso acaba de cambiar. En el 2005 cambiaron su tasa de ISN al 4%. Estaría pagando un 4% de ISN y entonces estaría pagando unos 4,000 pesos mensuales. En el caso de Querétaro, por ejemplo, ¿y por qué les estamos explicando esto? Para que puedan entender todas las particularidades que puede llegar a tener. En el caso de Querétaro vamos a tener esta pequeña exención de 28,000 pesos y entonces nosotros vamos a pagar el 3% sobre los 72,000 pesos excedentes. Que también es bien importante tener consciente en este tema del impuesto sobre la nómina, que va a haber algunas cosas que sí se tengan que pagar, por ejemplo, en Michoacán, y algunas cosas que sí se pagan en Michoacán, que no pagan el impuesto en Mérida, por ejemplo, que no pagan el impuesto en Querétaro. Como, por ejemplo, en Querétaro podemos tener un ejemplo muy claro de que todos los anticipos de rendimientos que se pagan por las sociedades civiles no pagan impuestos sobre nómina, pero, por ejemplo, en Ciudad de México sí pasa. Exacto, o sea, justamente cada uno pone reglas. Como hay particularidades, como creo que en todo, generalidades, mejor dicho, donde a lo mejor dicen, ¿sabes qué? En todos los estados no cobramos impuestos sobre nómina si hay una indemnización. Pero tal vez no se diga, yo sí quiero cobrar. Entonces, ahí literalmente es necesario que conozcas más o menos, o sea, creo que tú como empresario, dueño de negocio, que sepas más o menos cuánto te va a costar tener una nómina en cierto estado, si es que estás en algún otro lado, si vas a ampliar operaciones, lo que sea, pero que sí más o menos puedas saber de, si yo voy a liquidar toda mi empresa porque estoy tal vez en quiebra, que te puede o no costar ISN. Entonces, creo que aquí partiendo, nosotros normalmente conocemos que las tasas de impuestos sobre nómina van del 2% al 4%. Tenemos que evaluar en qué estado estamos o tenemos que saber en qué estado estamos para saber cuál nos toca. Para los estados, este es uno de los ingresos más fuertes que pueden llegar a tener, porque esto forma parte del PIB de los estados, obviamente, es de los ingresos que estamos generando, pero el ISN, por ejemplo, puede formar alrededor de un 70% de la recaudación del estado. ¿Por qué? Porque eso es algo que sí pagamos constantemente, mes a mes, y por ejemplo, la tenencia solo la pagamos una vez al año, el predial solo lo pagamos una vez al año, entonces, genuinamente, y aquí sabemos lo que puede llegar a doler este tema de los impuestos que pagamos, porque no los vemos reflejados en las calles, porque lo que sea, pero es bien importante saber que muchas de las obras públicas que nosotros vemos en nuestro estado están financiadas sí por todos los acuerdos de coordinación fiscal que se tiene a nivel república, pero también por todas estas contribuciones que nosotros hacemos como patrones al pago del impuesto sobre nómina. Y esto es importante, esta declaración anual en todos los Estados Unidos que nosotros hemos visto, realmente no es una declaración anual, no te va a salir un impuesto por pagar, pero es una obligación que tienes y es una declaración informativa anual. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? Así como nosotros, lo mencionaba Eric, como pagamos impuestos al SAT y al IMSS, también a los impuestos estatales, cuando tenemos nómina, los pagamos de manera mensual. Y básicamente, como en generalidad, pues al final le vamos a decir el Estado, oye, ¿sabes qué? Tuve tantos trabajadores, le pagué tantos ingresos que sean grabables para la tasa del ISN, te hace un cálculo, pensando en que te hace un cálculo del 3%, y después dice, tenías que pagar 30,000, tú pagaste 30,000 en todo el año, y entonces ya estamos a mano, no hay ningún problema. Si tuvieras diferencias, por ejemplo, hablando específicamente de Querétaro, lo que tienes que hacer es modificar la declaración que esté incorrecta y después presentar tu declaración anual. O sea, no te va a salir diferencias, no te va a salir un impuesto por pagar en tu declaración anual de ISN, pero sí es importante que la estés presentando. En este caso, o sea, creo que es importante que justo puedan tener una asesoría, porque aquí pueden surgir múltiples preguntas que cada una va a tener una respuesta particular, dependiendo también en qué estado están. Por ejemplo, yo soy una empresa que manda a sus trabajadores a cubrir servicios, por ejemplo, a Tijuana.
o que manda a sus trabajadores a cubrir servicios a Michoacán. Tengo que pagar el ISM en Querétaro, lo tengo que pagar en Michoacán, lo tengo que pagar en Tijuana, ¿dónde lo tengo que pagar? Todo este tipo de cosas sí se llega a resolver en las leyes, pero tenemos 32 leyes disponibles. Sí. Entonces, es bien importante sí saber en qué lado nos toca pagar el impuesto, porque hay algunas leyes que sí dicen, independientemente de dónde esté la empresa pagadora, si tu trabajador está acá, me vas a tener que pagar a mí. Hay que evaluar ese tipo de cosas para que podamos saber también cuáles son las obligaciones que podemos llegar a tener y cuáles son los alcances también que debería estar teniendo nuestro servicio contable contratado por nosotros como patrón. E incluso algo importante que dices de este tema de la variación de las tasas, incluso el nombre es distinto en los estados. O sea, uno se llama impuesto sobre nómina, otros impuestos sobre las remuneraciones al trabajo personal subordinado. O sea, hay que saber que el nombre es distinto, que sea la misma, o sea, que grabe lo mismo, o sea, que cobres impuesto por lo mismo, tiene el nombre distinto. Uh-huh. Como cualquier tema de impuestos, creo que tenemos que saber que en caso de que nosotros tengamos algún tipo de incumplimiento, vamos a tener multas. Hay algunos, aquí nuevamente les vamos a hablar de los estados que nosotros conocemos, por ejemplo, Querétaro también tiene una opinión de cumplimiento estatal, donde tú puedes saber justo si estás siendo un contribuyente cumplido o no, y personalmente en Querétaro también tiene implicaciones distintas porque, por ejemplo, tenemos un apoyo a la tenencia. Entonces, en lugar de tener que pagar los 10,000 pesos que te tocaría pagar de tenencias, pagas 950, creo. Pero para que seas sujeto a ese tipo de beneficios fiscales, debes de estar positivo con tu opinión de cumplimiento. Uh-huh. Entonces, ahí debemos de saber también como en cuáles cosas sí nos afecta y en cuáles no, pero independientemente de eso, siempre debemos de buscar ser un contribuyente cumplido. Sí, porque a veces también creemos que finanzas pueden no ser, o finanzas de cada estado no puede ser el mejor recaudador, sin embargo, también si les ha llegado de que, oye, estoy cobrando yo finanzas del estado, impuestos estatales, es porque este tema de la coordinación fiscal, y pues también tienen mucha información. De hecho, por ejemplo, en Querétaro, el año pasado o antepasado, ya empezaron a decir, oye, ¿qué eres contribuyente? Me fui a preguntarle al SAT cuándo tenías dado de alta en nóminas, por cuánto tiempo, no me pagaste ISN, creo que me debes tanto. Ahí checaré nada más. Entonces también era aclarar este tipo de cosas. Cada estado tendrá sus políticas de recaudación, de fiscalización, de con quién se apoya para sacar información, ya sea del SAT a través del timbre de nóminas, si es del IMSS a través de cómo están dados de alta los trabajadores. O sea, ahí cada estado tomará las formas de cómo quieres fiscalizar, pero al final de cuentas también es parte, o también puede tener acceso a esta información que pueden decir, no, pues ellos no les comparten porque son impuestos estatales, o son finanzas estatales y no federales, pero pues hay temas de coordinación fiscal. Y también dependiendo qué tan loquito se quiera poner la Secretaría de Finanzas, que también en cada estado se llama distinto, pero qué tan loquito se quieran poner, sí nos ha tocado ver como oye, mira, yo sé que no estamos en los mejores términos, sé que no me has pagado, solo para que sepas, tengo información del SAT de todos los recibos de nómina que has emitido, tengo información del IMSS de todos los empleados que tienes dados de alta, sé que incluso entre ellos dos tienes diferencias, pero yo no me voy a meter con eso, a mí págame lo que me debes, básicamente. O sea, de verdad son análisis bien estructurados que ya tienen, porque al menos acá en Querétaro un poco como funciona es, oye, tengo detectados todos estos pagos que les hiciste a tus trabajadores, aquí está el monto que me tienes que pagar, chécalo, y si estás de acuerdo, págamelo de una vez. Ya son invitaciones mucho más formales, ya con una determinación, ya sabes exactamente de cuánto está el golpe. Entonces, es bien importante también estar muy conscientes de que sí existen acuerdos de intercambio de información entre autoridades y se pueden utilizar seguramente a favor de las autoridades en contra del contribuyente. Y que creo que también esto es muy importante. O sea, a lo mejor si eres un contribuyente que se dio de alta en el IMSS, que hizo todo el proceso bien, pero que no sabía que tenía que pagar impuesto sobre nómina en el Estado, no te exime el desconocimiento de la ley, no te exime el cumplimiento de la misma. Entonces, sí es muy importante decir, a lo mejor yo tengo dados de alta trabajadores desde el 2010, nunca me di de alta en un registro total de contribuyentes, por ejemplo, pensando en Guanajuato o en Querétaro, en cualquier estado, y pues ahora debo mucho ISN, debo muchos impuestos porque nunca hice ninguna declaración del ISN. Aunque vemos tasas disminuidas de un 3, un 2, algunos que tienen por ahí del 5, pues no es lo mismo pagar el 5% durante todos los meses a pagar el 5% de 5 años teniendo una nómina tal vez muy grande. Entonces, sí cuiden también que cuando se vayan a dar de alta
como patrones se estén dando de alta en el IMSS, obviamente, en automático se dan de alta en el Infonavit, porque pues, como es básicamente la misma información, darse de alta en el registro estatal de contribuyentes de su estado, donde tengan que pagar impuestos sobre nóminas, de inscribirse en el Fonacot. Si están en el REPSE, pues tendrán que saber este mismo proceso. O sea, sí cuiden que no nada más es decir, pues ya soy patrón y ya, todo muy bien, sino todos esos pequeños detalles van a hacer la diferencia en que te pueda llegar una auditoría, que tengas que pagar multas, cualquier cosa, o no. Entonces, cuídenlo mucho cuando estén de alta, que estén asesorados en darse de alta en todo lo que tengan que darse de alta como patrones. Esto es sumamente importante porque justo como se los mencionamos en un ejemplo rápido, Ciudad de México, una nómina mensual de 100,000 pesos son 4,000 pesos. Pero considera que si ya te tuvo que buscar la autoridad, no te va a cobrar solo los 4,000 pesos, sino que te va a cobrar todos los gastos de ejecución, que es todos los gastos que están haciendo para poderte cobrar. Y aparte seguramente vas a tener multas de por medio. Se pueden pelear, sí, puedes ganarlas también, pero puedes no ganarlas y puedes tener que pagar todos los impuestos que tengas acumulados más, aparte de todas las multas. Entonces, creo que es un sabor amargo que nos podemos ahorrar y que si tenemos ahorita la posibilidad de ir arreglando esta situación que tal vez pueda estar desarreglada, pues bueno, tomar cartas en el asunto. Y creo que también esto es importante. O sea, si ya detectamos que, oye, debo y hace muchos años, me pueden llegar a multar, porque incluso les decimos, los estados se dan cuenta, realmente nos hemos dado cuenta, creo que eso es más un tema de experiencia, que los estados no buscan que paguen las multas. O sea, tuvimos un cliente donde dan multas millonarias por temas de ISN y fue de, oye, queremos reducirlas. Sí, en monto eran como 100,000. Sí, millonarias también se ve muy lejos. O sea, pero 150,000. Y se pagaron 3,000 pesos de multas. Los estados no buscan que pagues las multas, buscan que paguen sus impuestos porque, como mencionábamos al inicio, es como financian toda la obra pública que pueden tener en el estado. Entonces, pues ahí nada más consideren, o sea, creo que con ellos es un poco más fácil hablar porque incluso a veces las oficinas son más pequeñas, o sea, es mucho más cercana. Recuerda, como dijimos en el episodio anterior, no son nuestros amigos, pero más cercano al poder negociar y digan, sí, te quitamos la multa, paga nada más el 5%, lo que sea, pero págame el impuesto. Exacto. Entonces, digo, sin hablar como de, oye, la multa puede ir de tanto a tanto, porque eso solo lo va a regular cada uno de los estados, debemos de saber que esto sí lo debemos de estar cumpliendo y que también podemos llegar a tener supuestos en los que retengamos. Dependerá de cada una de las legislaciones estatales, entonces hay que echarles un ojo. Pero creo que como recomendaciones finales que les podríamos hacer y de cómo podemos estar teniendo mejores prácticas es, de entrada, asegurarnos que las personas con las que estemos trabajando esta parte de los impuestos sí puedan comprender y que tengan estudiado cómo está funcionando cada uno de los estados. No es necesario que estén certificados o algo similar por cada uno de los estados, pero sí al menos que tengan una lectura de la ley para saber cuáles cosas sí entran, cuáles no, etc. Eso es sumamente importante. Y que también nosotros como patrones podamos tener este tipo de claridad de cuáles son las cosas que tenemos que pagar con la nómina, porque normalmente decimos de que, oye, pues es que tu costo por tener a los trabajadores en el IMSS es de un 30%. Usualmente, o al menos cuando nosotros lo hacemos, ya decimos que este 30% ya incluye el tema del ISN, pero es importante que lo podamos tener en consideración porque también esto aumenta nuestros costos y por lo tanto nuestros precios de venta. O disminuye nuestra utilidad, a saber. Entonces, es importante que lo tengamos en consideración y que estemos, pues sí, actualizados y que estemos conscientes de cómo está aplicando nuestro estado. Sí, justamente creo que ya para finalizar, si eres un patrón que no sabía que tenía que pagar ISN, que sí lo sabía pero no lo ha pagado, que ya le fueron a notificar que, oye, detectamos que nos debes, que está todo bien y no sabes si han presentado estas anuales que están en casi todos los estados, pues hay una asesoría en Impacto Fiscal a tu Medida, donde podemos justamente apoyarte en este tema. Básicamente los temas relacionados con nómina, los podemos checar el tema de cuánto te cuesta un trabajador. Básicamente cada año tienen ya como tradición más o menos el costo, pero pueden ver ese tema, pueden ver el tema de, oye, quiero cambiar de contador porque cosa, por lo que sea. También pueden contactarnos, oye, quiero una asesoría porque cualquier otra cosa. También, o sea, que tenga que ver con tema de impuestos, contabilidad o nóminas, pueden contactarnos ahí en Impacto Fiscal a tu Medida. Si eres contador y dices, oye, no sabía que tenía que presentar un ISN, ¿cómo hago un registro? Aquí te pusieron, dependerá de cada estado, pero cómo se calcula y demás, creo que lo podemos revisar. Puede ser tema de ISN, si hablamos de la semana pasada,
de prima de grado de riesgo, de papeles ya preparándote para tu anual, de criterios, de registros contables, de cualquier cosa que tenga que ver tú como un profesionista en el área de contable fiscal. También puedes contratar Contadores Plus. 1 hora y media, ahí estamos Eric y yo hablando, viendo cómo podemos apoyarte para que tu práctica contable y tu servicio contable sea mucho mejor. Y una vez hecho este comercial, el siguiente comercial es que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. En Instagram, por ejemplo, les podemos contar un poquito más de novedades, tratarlo un poco más express de lo que puede llegar a implicar el grabar el episodio, la producción, etc. Ahí creo que es más inmediato y si se quieren enterar de cosas más fáciles, pues creo que podría ser Instagram. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Creo que sí. Síganos en nuestras redes sociales, compartan el episodio. Si tal vez sabes de alguien que está pagando nómina y que no sabes si está pagando un impuesto sobre nómina, envíaselo, a ver qué tal, chance sí, chance y no. Y bueno, si tienen alguna duda de esto, también nos lo pueden dejar en los comentarios. Y esto es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo, ahora soy un contador ya en marzo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.